En este canal he hecho tops de todo tipo de temáticas, subgéneros, épocas e incluso aspectos muy peculiares de películas de terror. Y hoy es el momento de elegir a las mejores mentes creativas y maestros del terror que han estado detrás de estas creaciones. Prepárense, porque este video será muy polémico. Soy Carmelo, bienvenidos al top 5 de directores de cine de terror. ¡Comenzamos! ¡Bam! Siempre trato de crear un balance en todos mis tops y este video no es la excepción. Así que he tratado de traer a los 5 mejores directores de cine de terror según mi opinión. Tal vez el tuyo quede en los mejores puestos, o quién sabe, tal vez quede totalmente afuera. El filtro que he utilizado es el siguiente. Lo hemos clasificado según el catálogo de películas que tienen, la escuela que dejaron a través de los años y si son de los más modernos, ¿por qué no? El ruido que causan cada vez que van a sacar un material nuevo. Sin más, comenzamos. No hay forma de que hagamos un top 5 de directores de cine de terror y no hablar del maestro Alfred Hitchcock. Creo que no hay discusión al respecto. Hitchcock es uno de los grandes. El director y productor originalmente británico que luego se nacionalizaría norteamericano ha sido una de las mentes maestras que más ha aportado a los inicios del cine de terror, siendo pionero en muchas de las técnicas de cámara, uso de tecnologías en croma que luego se convertirían en el famoso CGI, y con ideas innovadoras que mezclaban el suspenso y el thriller psicológico. Alfred Hitchcock demostró ser uno de los directores más emblemáticos y solicitados por Hollywood en los años 50 y 60, y fue nominado a diferentes premios, y a pesar de que nunca ganó un Oscar, es de esos genios que no lo necesitaron porque sus películas se quedaron en la mente de sus espectadores con mucho mayor presencia que incluso muchos otros directores que sí lo ganaron. Además, el director pondría las primeras bases en la escuela de cine de terror que inspiraría a decenas de futuros directores. Películas como Psicosis o Los pájaros se volverían los primeros grandes éxitos de un género de terror que crecería muchísimo gracias a sus aportaciones. Alfred Hitchcock es el número 5 de este top y prepárense, porque se viene lo chido. En este número 4 tenemos un empate entre dos directores más o menos jóvenes que, a pesar de tener un trabajo bastante sólido, sé que va a ser un escalón muy polémico. Eli Roth es sin duda uno de los directores de cine de terror más actuales con una carrera bastante envidiable. El ya no tan joven director de 40 y tantos ha desarrollado su carrera principalmente en el género de terror, con éxitos como Hostel, Cabin Fever y The Green Inferno que lo han colocado en la escena hollywoodense como uno de los creadores de cine más emblemáticos de los últimos años. Eli Roth supo desde el inicio que si quería ser como los grandes tenía que juntarse con los grandes, e hizo sus primeros trabajos al lado de gente de renombre como David Lynch y Guillermo del Toro, con quienes llegó a trabajar asistiéndoles con diferentes labores sin cobrar un solo centavo, aprendiendo de ellos. También es bien sabido de su gran amistad con Steven Spielberg, quien en cierto momento de su vida se convirtió en una especie de mentor para él. Eli Roth es un director que suena en la cabeza de los fanáticos de cine de terror, y todos volteamos a ver con cierta incredulidad cada vez que está trabajando en un nuevo proyecto. En este mismo escalón tenemos otro director relativamente joven con una carrera bastante exitosa en Hollywood. Prepárense, porque muchos de ustedes van a golpear el monitor. James Wan es un hombre que causa infinidad de sentimientos en el cine. Algunos le odian, otros le admiran, en Hollywood lo aman y aquí en nuestros bajos mundos muchos lo miran con asco. Pero analicemos su trayectoria. Estamos hablando de un director con un catálogo de películas que incluyen la saga de Insidious, la saga del Conjuro, La Monja, Annabelle, Dead Silence y por supuesto no podemos olvidar que él dio inicio a la saga Saw, un catálogo impresionante de películas que prácticamente significa toda la escena mediática de cine de terror de la última década, que si bien son la comida rápida del género, definitivamente muchos otros directores desearían tener esa carrera. Y como les dije al inicio, James Wan genera muchos sentimientos, pero indiferencia no es uno de ellos. El director ha sabido dejar su legado, al menos en la escena hollywoodense. Podemos criticarle a discreción, decir que sus películas están llenas de screamers, acusarlo de ser uno de los principales culpables del decaimiento de las películas de terror, o decir incluso que es demasiado mainstream.
Pero James Wan es una figura que junto con Eli Roth ha ayudado a construir la nueva escena de cine de terror, al menos en las últimas generaciones. En este número 3 tenemos un empate de dos directores que con su estilo propio y su escuela crearían todo un nuevo subgénero. Por un lado tenemos a George Romero, el padre del género zombie. Los más jóvenes tal vez no estén familiarizados con este maestro. Antes de The Walking Dead, antes de Exterminio, incluso antes del videojuego de Resident Evil, George Romero daría forma con su película La Noche de los Muertos Vivientes de 1968 a lo que sería toda la temática zombie que conocemos hoy en día. Y a partir de aquí comenzaría una ola de películas tanto de él como de otros directores que tratarían de copiar su fórmula, creando todo un nuevo mercado de muertos vivientes que se iría modernizando con los años. Pero Romero había creado un nuevo subgénero de terror. Su estilo peculiar es inigualable, poniendo a los humanos sobrevivientes como la verdadera amenaza que existe en sus películas. Críticas sociales en la conducta en la que los seres humanos nos convertíamos en consumistas y productos en la década de los 70, e incluso la poca esperanza de tratar de humanizar los sentimientos de las personas que al final se convertían en animales cuando las cosas se complicaban. Estos son solo algunos de los elementos que el señor Romero tiene de característico en sus películas. ¿Qué sería del género zombie sin él? Si por un lado consideramos a George Romero el padre de los zombies, definitivamente David Cronenberg es el padre de la metamorfosis. El canadiense Cronenberg ha tenido desde sus inicios un estilo peculiar que ha agregado un elemento indispensable en la escena de terror, fusionando el mundo de lo real a lo irreal a través de metamorfosis asquerosas en el que el humano se va transformando de forma física en criaturas insectoides a lo Kafka o algún tipo de ser deforme, el cual siempre va ligado a algún proceso psicológico que vive el protagonista. Esto lo pudimos ver principalmente en una de sus películas más conocidas, La Mosca, The Fly, de 1986, en la que vemos cómo la obsesión de un científico con la teletransportación se iguala al nivel de su obsesión con su romance, y cómo todo este proceso le va convirtiendo en algo tóxico y deforme, que al paralelo se compara con su transformación física al convertirse en una mosca gigante que se ve asquerosa. Cronenberg, fascinado por esta transformación de la carne, ha generado todo un subgénero con su estilo de metamorfosis a través de su lista de películas, porque el miedo a la transformación, deformación y las cosas horribles que hay dentro de nosotros que quieren salir ha sido explorada por pocos y solo él lo ha llevado como nadie a las películas. Romero y Cronenberg, con sus zombies y la transformación de la carne, han creado un estilo que se sigue copiando hasta el día de hoy. Dos grandes que están en el número 3. A partir de aquí estamos hablando de las ligas mayores. Estamos hablando de directores de cine de terror que modificaron la escena de cierto modo, que nos volvieron amantes de este género. Y por supuesto, hay que hablar de Wes Craven. ¿Qué más podemos decir de Wes Craven que no se haya dicho antes? Nacido un 2 de agosto de 1939, Craven nos regaló personajes, películas, clichés que marcarían los años 80 y 90 y se convertirían en parte de la infancia y adolescencia de muchos de nosotros como amantes del terror. Películas como La Última Casa a la Izquierda, Las Colinas Tienen Ojos, la saga de Scream que le devolvió la vida a los slasher y por supuesto, Pesadilla en la calle Elm y su Freddy Krueger que se convertiría en uno de los íconos del cine de terror y del cine en general para toda la vida. Además, podemos decir que es un director que se ha dedicado casi en un 100% al género de terror. Wes Craven comenzó su carrera en los años 70 y como dato curioso que pocos saben, fue director y guionista en una película porno con el seudónimo de Abe Snake, pero su mira siempre estuvo fija. A Wes Craven siempre le gustó explorar la delgada línea entre la realidad y la ficción y de cómo la vida misma es una película. Esto se nota principalmente en la saga Scream, que es una parodia de la escena de películas de terror en ese momento. Pero también hay esencia de eso en su saga de Pesadilla en la calle del infierno, al combinar la realidad con los sueños. Incluso, él mismo se burla cuando apareció en The New Nightmare, haciendo una especie de doble cameo, interpretándose a sí mismo, hablando con la actriz Heather Langenkamp. Una escena muy curiosa, pero muy representativa de Craven.
Craven nos dejó en el año 2015, a la edad de 76 años, pero nos dejó una lista de películas que lo convierten en un maestro del terror. Sé que en este listado dejé fuera a varios directores muy interesantes: Dario Argento, un referente del cine giallo, Roman Polanski con Su bebé de Rosemary, incluso Takashi Miike, un maestro del cine de terror asiático. Si crees que algún otro me hizo falta, ponlo en la caja de comentarios. Muchas veces depende del criterio de cada persona. El único que defendería capa y espada es nuestro número 1. Nuestro número 1 lo considero un maestro del cine de terror, y si no fuera por él, muchos de nosotros ni siquiera estaríamos aquí. De hecho, tal vez yo ni siquiera tendría este canal. Estamos hablando de John Carpenter. John Carpenter ha tenido una carrera brillante en este género, y muchos de nosotros no seríamos tan fans del terror si no hubiese sido por muchas de sus películas. No solo es un genio a la hora de dirigir y crear ideas de los horrores que salen de su cabeza, sino también siempre ha querido tener el mayor control posible en sus películas, dirigiendo, siendo el guionista, produciendo e incluso hasta creando las pistas musicales que le acompañan en la escena. Hay quienes le llaman el príncipe de las tinieblas por la cantidad de horrores que ha parido a este mundo. Y a pesar de que en su momento se le criticó por ser demasiado oscuro, él se ha mantenido fiel a su estilo y al género. Al señor Carpenter ya se le veía venir una carrera prominente desde su primer película, Dark Star, que comenzó como un proyecto universitario y terminó siendo distribuida por una productora hollywoodense, lo que auguraba un futuro importante en el medio. Pero sería hasta el año 1978 que su carrera despegaría con Halloween, una película que daría luz a muchos de los clichés y conceptos que son ley en muchas películas de terror hoy en día. Las tomas de visión del asesino con Steadicam, crear escenas de tensión antes de un momento violento en escena, incluso la idea modernizada de lo que sería el slasher, y que muchas otras películas posteriores le copiarían. Carpenter nos regaló otras grandes películas a través de su carrera: The Thing, In the Mouth of Madness, They Live, entre otras. Y todavía se dio la libertad de crear una cartera interesante en el género de ciencia ficción y acción. Y personalmente pienso que es el director que mejor ha comprendido el concepto de terror cósmico, o al menos el que lo demostró con su saga del Apocalipsis, de la cual ya hablé en otro video. John Carpenter le ha aportado mucho al horror cósmico y al terror en general. Y si no fuera por él y por la cantidad de pesadillas que ha creado, el cine de terror no sería lo mismo. Por eso está en el número 1 de este top. Esto fue Cthulhu TV. Esto fue todo por hoy, banda, espero que les haya gustado. Si a ustedes les gustaría ver un video del top 5 de las mejores películas de John Carpenter, vamos a hacer una meta. Si este video llega a los 2000 likes, voy a hacer ese video. Si no, seguimos adelante con otro tema. Sígueme en todas mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter y página de Facebook. Suscríbete al canal si no lo has hecho y por favor deja tu comentario. Soy Carmelo, nos vemos el siguiente lunes con el siguiente video. Bye.